Buenas exasperados y bienvenidos al caso 15 de la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy me acompaña mi compañero y ahora ya somos el dúo dinámico Yanka Hernández. Buenas noches. Vamos al intro y volvemos a desarrollar el caso. Nos vemos del otro lado, pura vida. Y estamos de vuelta con más de la exasperación para desarrollar ahora sí el tema que todos vieron en el intro, los Illuminati. Vamos a empezar por unos datos generales y nos va a explicar Yanka de qué trata más o menos todo el tema de esta semana. Adelante, Yanka. Buenas noches, gracias, Roger. Ok, sí, resulta que este tema de los Illuminati viene un poco cercano a la parte de lo que es el tema pasado, la masonería. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ir explicando más o menos. ¿Qué es los Illuminati? Bueno, igual es una secta, es una tipología igual que lo que era la masonería, solamente que viene derivado de, es como una rama, digamos, ramificado de la masonería. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Llega un caballero que se llama Adam, no sé pronunciar bien ese apellido, pues más o menos algo así. Si no hay, bueno, los que hablan alemán me corregirán. Resulta que el caballero estaba en desacuerdo con la ideología que había en ese momento, que era de la iglesia y la monarquía. No dejaban, bueno, no permitían que se hablara mal sobre ninguno de los dos, como decir que no se hablara mal ni del gobierno ni de la iglesia católica. Ok, ¿qué pasa? Bueno, Adam era profesor en la universidad y resulta que estaba muy incómodo, ¿verdad? Como el hombre era un poco más letrado y sabía que hay libertad de expresión, pues él quería hablar libremente, sin que nadie le dijera, no, papá, usted no puede decir eso. Bueno, entonces, ¿qué hizo el hombre? Se unió a la masonería y quería estar en un grupo donde se hablara más de que se pudiera hablar mal de la iglesia y mal del gobierno, porque eso era lo que él buscaba, y no encontró tanto eso, sino que, bueno, le gustaron muchas cosas de la masonería y demás, pero decidió crear su propia organización. En este caso, se creó a los Iluminados de Baviera. Resulta que igual, bueno, tomaron, eh, digamos que reunieron bastante gente para hacer esa ideología y demás, y resulta que más adelante nace un resentimiento de la misma iglesia de que se unieran, ¿verdad? Para hablar mal de la iglesia porque prácticamente ese era el centro del pensamiento en ese momento. Sí, Eh, el tema era a nivel general lo que se quería era como quitarle el poder a la iglesia de participar tanto o de entrometerse tanto en la política, en la parte política y regirse más por un tema de conocimiento, un tema de aptitudes que le permitieran a la gente o a los que estuvieran involucrados dentro de los procesos electorales, dentro de los procesos de toma de decisión, partir, o sea, las tomas de decisiones partir de la sabiduría y del conocimiento y no tanto de una ideología religiosa o de alguna cosa de ese tipo. Y este muchacho que dijo Yanka, que no voy a repetir el nombre porque la verdad no lo puedo pronunciar, era un profesor en una universidad que al formar todo este grupo de los iluminados, que de ahí viene Illuminati, crea una corriente de pensamiento que en un principio los que la profesan o los que participan de esta corriente de pensamiento son sus alumnos de la universidad. Dale. sí, prácticamente que eso era lo que ellos buscaban, libertad de expresión, que era lo que no tenían en ese momento. Entonces, bueno, este caballero, el rey Carlos, en ese momento, fue, eh, ¿cómo se dice? Fue
Ascendió al poder. Influenciado por la iglesia, digamos, Ok. porque como que le hablaron al oído y él dijo, ok, si no, eso está mal, la iglesia no se puede, no pueden hablar mal de la iglesia, es única, ¿verdad? Decían ellos, y pues bueno, por lo tanto no podemos permitir que se sigan reuniendo estas personas y hay que eliminar estos grupos. ¿Qué hicieron? Bueno, eliminaron, bueno, exiliaron a los jefes, digámoslo así, a los líderes, y acabaron con todos estos grupos, ya reuniones y demás, logias que hacían, ¿verdad? Y bueno, se suponía que ya ahí estaba terminado lo que era los iluminados de Baviera. Hay diferencias entre la francmasonería o la masonería y los Illuminati, porque como el caballero Adam estuvo en la masonería, le gustaron muchas ideologías como la división de poderes, digámoslo así, las iniciaciones, Los rangos. lo que es, ajá, los rangos, exactamente, sí, porque por ejemplo, cada persona tenía su rango de iniciación, sí. inicio, ajá, y en el cual iban avanzando poco a poco dependiendo de los parámetros que cumplieran. Les Que ponían de paso se los digo, los parámetros para poderse unir a este grupo de Illuminati en ese momento eran varios. Tener el consentimiento de los otros miembros directamente, todos tenían que decir uniformemente sí, estamos de acuerdo que él se una. Tener poder, ya sea monetario, adquisitivo, poder general, y ser de una familia de buena reputación, tener buena reputación individual, no solamente familiar, y que fuera de renombre. Entonces todos esos factores son los que evaluaban y eso era lo que les permitía poderse unir a esta corriente de pensamiento, pero no necesariamente ingresaban de una vez, sino como lo dice Yanka, tenían varios rangos de iniciación y después de que pasaba el 13avo era cuando ya podían ser un Illuminati completamente. Y la corriente de pensamiento duró más o menos 10 años hasta que pasó esto que va a contar Yanka ahorita. Sí, bueno, igual más o menos los que han jugado Grand Theft Auto, o GTA, como se conoce, que me supongo que son muchos, les ponían a hacer misiones para poder subir de rango. Obviamente no misiones como las del juego, sino ya misiones un poco más simples. Eso sí, tenían que cumplirse porque si no, no podían seguir avanzando en esos rangos. Bueno, ahora no sé si desarrollamos un poco la historia y evolución, Roger. Sabe, vos tocaste el tema de que se confunde mucho más con los masones. ¿Por qué se daba esto? Ok, este fundador Adam, que no voy a decir el apellido porque no lo sé decir, este fundador empezó a crear este grupo y los estudiantes eran los que participaban directamente de ellos. El grupo fue creciendo poco a poco hasta que llegó a una población de unos 600 y ahí empezaron a ver cómo atraer más gente. Como lo que buscaban era una persona que tuviera dinero, que fuera de buena familia, pero no solamente eso, sino que también tuviera inteligencia y que supiera aplicarla dentro de su corriente de pensamiento para poder emplearla. Ok, ¿qué pasa? Que los masones tenían justamente ese tipo de personas o ese tipo de perfil dentro de sus filas. Al tener ese tipo de perfil dentro de sus filas, entonces era un lugar donde podían reclutar gente de calidad según los estándares que ellos establecían. Entonces se infiltraron dentro de la corriente masónica y empezaron a tratar de jalar gente de ahí hacia la parte de los iluminados. Entonces por eso es que a nivel histórico se confunde tanto los signos de los masones, los signos de los Illuminati, que se confunden en sí las dos corrientes de pensamiento intentando integrarlas dentro de una, aunque son cosas diferentes. Una se supone que sigue viva y no lo niegan que existe, sino que nada más se mantiene bajo un secretismo, que son los masones. Y está también los Illuminati, que se supone que duraron solo 10 años y que después de esos 10 años se eliminó la corriente de pensamiento.
Entonces, si quieres, entrémosle a la parte de historia y evolución y le damos. Se me olvidó también mencionar que, al igual que la masonería, no aceptaba mujeres. Ah, cierto. Y explícate lo de las logias. Como que había mucho machismo en ese entonces. Eh, Resulta que sí, hay un término importante. Las logias sale derivado de la palabra lodge, que significa albergar, digamos, personas, o albergue en inglés. Por lo tanto, porque eso se practicaba mucho en la masonería, que, por ejemplo, si llegaba alguien de la misma secta o demás, había que darle albergue. Entonces, por eso se le empezó a llamar logias, por la palabra lodge. Que eso es un dato que no explicamos en el programa de la semana pasada, que se nos pasó, pero que ahí está. Entonces, démosle un poco a esta cuestión de la historia y la evolución a nivel general. Bueno, parte de los Iluminados de Baviera, que ya lo explicamos un poco, pero aquí me gustaría tocar algunos puntos. En general, antes de entrar a la parte de evolución, la parte de los Illuminatis como tal se supone que ya no existe. Sin embargo, se considera que empezaron a operar después de que este rey erradicó completamente ese tipo de pensamiento, este tipo de grupo. Se cree que empezaron a participar en la clandestinidad, empezaron a realizar sus operaciones de manera clandestina y que fueron integrando a personajes importantes como el primer presidente de los Estados Unidos, a Thomas Jefferson, que fue el tercero, si no me equivoco. Empezaron a buscar personas que ya realmente influyeran, y partiendo de todo ese tipo de cosas también se piensa que tuvieron mucha influencia dentro de la Revolución Francesa, dentro de la Primera Guerra Mundial y dentro de un montón de combates que cambiaron el rumbo de la historia. Para los que nos siguen semana a semana en los podcasts que estamos subiendo, esto les debe sonar conocido, les debe sonar al nuevo orden mundial. Por eso es que todo este tipo de cosas se relacionan entre sí con el nuevo orden mundial, porque empezaron a ver hechos que puntualmente pueden cambiar el curso de la historia o cómo se rige el mundo y cómo se mueve de alguna manera y cómo se toman las decisiones. En este caso, bueno, ¿qué pasó? Resulta que después de que fueron exiliados los líderes de los Iluminados de Baviera, se supone que todo acabó y todo estaba ya el tema finalizado por completo. Bueno, pues resulta que se viene la Revolución Francesa y un caballero que era digamos que de la iglesia, estaba un poco resentido ahí con este asunto de la revolución y demás. Por lo tanto, empezó a relacionar lo que era cada secta o logia, ¿verdad? O organización que no era declarada totalmente católico o, digamos, cristiano, ¿verdad? Que era la creencia de Jesucristo. Pues resulta que entonces este caballero hizo un libro y en ese libro decía, más o menos, habían ciertos fundamentos, ciertas cosas que ligaban los acontecimientos con las sectas. Entonces eso dio pie a que la gente creyera lo que decía. Empezó a relacionar cada acto que se hacía con los iluminados de Baviera, bueno, en este caso llamándolos Illuminati. Pues resulta que entonces ahí se empezó a avivar lo que es la llama de lo que es el misterio en esta secta. Resulta que viene otro caballero que le gusta, que era como el guasón de Heath Ledger, le gusta ver el mundo arder. Resulta que empieza a crear un libro en el cual malogra a los Illuminatis, a lo que es la masonería y demás sectas, y empieza a crear fantasías de
de cada acción en la misma guerra francesa, en la Revolución Francesa, y a decir, por ejemplo, que cada acto criminal o cada acto que fuese de guerra era relacionado con los Illuminatis, y más que todo, haciendo más mención en ellos. Y de ahí empezó a desarrollarse con más riqueza el misterio sobre lo que es esta secta. ¿Qué pasa después? Bueno, 100 años, no, bueno, como 160 años después más o menos, resulta que llega un par de muchachos y igual quieren ver el mundo arder. Resulta que empiezan a crear con nombres falsos y demás cartas hacia las revistas más populares del momento. Bueno, en ese caso escribían más a la Playboy. Escribían, por ejemplo, relacionando... bueno, por cierto, el caballero, el primero, el que hizo el libro fantasioso y demás, relacionaba cualquier artista y demás con lo que es los Illuminatis. Como decir, se le ocurría, ¿cómo se llama? El músico que estamos viendo ahora, Roger. Beethoven, como decir Beethoven, que era Illuminati, y cualquier artista que tuviese popularidad en ese momento, pues era relacionado con eso. Estos muchachos empezaron a hacer lo mismo, empezaron a crear cada asesinato que había, se ligaba a los Illuminati y los publicaban en la Playboy, y la Playboy los publicaba como ciertos, relacionaban a cualquier problema que habían, ya sea en guerras y demás, y los relacionaban con los Illuminatis, creando esas historias fantasiosas y demás, y la gente los creía. Prácticamente salían en estas revistas populares que veía todo el mundo, o en este caso, en esta revista, más que todo hombres. Y bueno, de ahí salió más que todo la misticidad de estos Illuminati. ¿Qué pasa? Bueno, no hay manera de comprobar que cada cosa que ellos decían, por eso digo fantasioso y demás, de que era cierto. Ya, bueno, como no hay cómo comprobarlo y demás, decimos que es fantasioso, pero tampoco se puede negar. Tampoco se puede negar que habían conspiraciones y demás de parte de los Illuminati. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, hay el dólar de estadounidense. El billete de dólar. El billete del dólar viene con una pirámide y un ojo, el ojo que todo lo ve. ¿Qué resulta? Bueno, que este símbolo es relacionado a los Illuminati, como ya habíamos visto, o no sé si se menciona o no, pero bueno, lo hago en este momento, de que en la masonería ese es uno de los símbolos que se da. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los símbolos de estas personas, bueno, de esta secta, son relacionados a triángulos y demás, de todo lo que tiene que ver con geometría. Resulta y acontece que este triángulo se declara, bueno, la gente lo cree más relacionado a lo que es los Illuminati que a la masonería, y pues debajo dice Nuevo Orden Mundial, de lo que estaba hablando Roger antes. Por lo tanto, se cree que de ahí los Illuminati son dueños, o sea, de cómo se rige Estados Unidos, de cómo el mundo en general, ese país, y del mundo en general, a espaldas y escondidas de todas las personas, ¿verdad? De las personas normales como nosotros, las personas normales, de los plebeyos. Antes de irnos a la pausa, sí me gustaría resaltar algo, y es que a diferencia de los masones, la parte Illuminati nunca se conoció realmente cuáles eran las ceremonias que hacían, qué eran los ritos que hacían, nada de esas cosas, y lo que se conoce, que es muy poco, es porque se decomisaron documentos cuando se eliminó las agrupaciones. Entonces parte de ahí un poco el misticismo que todavía aplica al día de hoy para crear corrientes,
para crear conspiraciones, para crear teorías conspirativas, porque realmente no se sabe cómo operan, no se sabe si existen todavía, si operan en secreto, si no operan en secreto, si tienen otro nombre, que dicho sea de paso, hay una corriente de pensamiento también que surgió por ahí de los 60, en 1960 más o menos, que se llama el discordianismo, que prácticamente esta corriente de pensamiento basa todo lo que hace en la parte Illuminati como tal. Sin embargo, no se hacen llamar como tal, pero saben que se derivan de ahí y saben quiénes son y saben cómo lo hacen, y nadie sabe realmente quiénes son, menos sus compañeros de corriente de pensamiento. Pero bueno, De hecho, vamos, sí, dale, dale. de hecho, no, que ese libro lo crearon los dos caballeros que empezaron a escribir las cartas a las revistas estas. Que después la parte del asesinato de Kennedy también tomó importancia. Ya ven cómo se van relacionando todos los casos que hemos hecho antes, para que se den una idea que todo hasta cierto punto está conectado. Entonces, cuando sucede el accidente, la muerte de Kennedy, esta gente empieza a escribir cartas y las empiezan a enviar a los periódicos echándole la culpa a todo este tipo de corrientes de pensamiento. Pero bueno, vamos a una pausa para ver el patrocinador de esta semana y volvemos con más del programa. Nos vemos del otro lado. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta con el último bloque de la exasperación. Ya para ir cerrando la temática, tenemos un poquito de teorías conspirativas y de cómo está aplicando o cómo se está involucrando toda esta parte Illuminati dentro del nuevo orden mundial. Bueno, se habla de que estas personas siguen buscando personalidades influyentes para poder hacer, no sé, como para poder meter las ideas dentro de la cabeza del común, que somos todos nosotros. Quienes buscan artistas, actores, personas como políticos. De hecho, se dice por ahí que Barack Obama también fue parte de los Illuminatis, entre otro tipo de cosas. No hay nada, como se dice por ahí, no hay nada que pruebe la existencia o que pruebe exactamente esto, pero tampoco hay nada que lo contradiga. Solo está que cada uno crea directamente en lo que se dice, que busque, que lea, que escuche la información y que genere sus propias opiniones en cuanto al tema como tal. Sí, de hecho, bueno, digamos que esta gente de los políticos que han sido involucrados y demás, bueno, también está Donald Trump. Ajá. Que lo ligaban, bueno, mucho a la masonería, y en este momento bueno, no en este momento exacto, pero sí ha sido ligado en muchas otras ocasiones a lo que es los Illuminati. De hecho, hay un caballero que sacó una teoría de que los Illuminati no son directamente humanos, sino que son lagartos que se transforman en humanos. Ajá, sí, que se transforman en humanos, que toman la forma humana, que supuestamente hay videos y demás en los que se nota donde Donald Trump se quiere transformar en estos lagartos, ¿verdad? Siendo parte de esta teoría conspirativa de los Illuminati. Sinceramente yo creo que esos videos son un poco locos, ¿verdad? pero Un poco ahí más están. pasados de la realidad. Sí, ahí están, y si quieren verlos, bueno, pueden buscarlos y demás, ustedes tomarán su propia opinión. Sinceramente yo los veo un poco fumados, como, como decimos nosotros, pero sí. Ok, también se ve involucrada muchas personas en el caso de los presidentes. Han sido demasiado ligados, los presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Han sido demasiado ligados a este nuevo orden que se quiere crear. ¿Por qué? Bueno, ellos
tienen la ideología, y desde el inicio, como lo vimos, de que lo que quieren es, bueno, libre expresión y demás, y crear un nuevo ambiente en el mundo, un nuevo orden, como se dice, en el cual sea todo con la ideología a lo que ellos quieren, que como decimos es libre expresión, lo que es, bueno, libre expresión dentro de lo que cabe, porque a lo que se ha dado y demás, se supone que no se puede llevar mucho la contraria en casos por ejemplo, han habido artistas que lo han dicho público o lo han querido hacer público y han tenido sus problemas. Por ahí, de hecho, bueno, en el próximo tema estaremos hablando de estos personajes, como Jim Carrey, que fue uno de los que tuvo mucho problema por querer hacer público este tema. Y bueno, eso mismo y otras cosas que se han dado, aparte del billete del dólar y otros símbolos en monumentos y demás que se han visto, los triángulos con un tipo de ojo y demás, han ocasionado que se crea que ya el nuevo orden se está estableciendo poco a poco, que todas estas pandemias, que todas estas guerras y demás son provocadas por ellos para para reducir lo que es la población, y que como que todo el mundo entienda, los que están, que ellos son los que mandan, y que se va a regir este nuevo mundo de acuerdo a su pensamiento y a su idea. Y que empiezan a buscar no solamente eso, sino que con reducir la población también tratan o sea, buscan que pueda ser una población más controlable, digamos, que no sea, porque lo que están haciendo es eliminando a la población más adulta, se supone. Eso es como la idea general de lo que se quiere hacer con pandemias. Por ejemplo, se le atribuye también, cuando salió el VIH, se le atribuye también a la parte Illuminati, que fue una pandemia para tratar de erradicar cierto tipo de población o cierta cantidad de población como tal. Y ahora también mucha parte de lo del COVID se dice que es culpa de ellos para tratar de erradicar poblaciones a mayor escala. Igual con los artistas, buscan artistas como, me pareció leer por ahí, que Jay-Z, que Lady Gaga, entre otros más. Eso es lo que dice todas las teorías y todo lo que uno lee, ¿verdad? No necesariamente es cierto, pero no sabemos. Que buscan a personas que sean muy influyentes para que posicionen las ideas de los Illuminatis como tal en la cabeza de uno, mediante videos, mediante canciones, que a veces dice que se reproducen al revés, que eso está un poco trillado, ¿verdad? Pero bueno, a nivel general, básicamente eso es en lo que consiste la parte Illuminati. Yanka, rápidamente tu opinión del tema para ir cerrando. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho lo que es todos estos temas de conspiraciones y demás. A veces me gusta creerlos, pero tampoco creerlos demasiado. Porque, por ejemplo, bueno, todo apunta, lo del billete, lo de cosas como lo de Jim Carrey, que uno dice, o este man está loco, o de verdad quiere expresarse, hacer notar, y, o sea, los callan a estas personas de manera asustándolas o demás. Y yo digo, bueno, hay algo raro aquí y hay algo extraño también en guerras, que a veces uno dice, esta gente, ¿por qué se mete en guerras que nada que ver, como Estados Unidos, que se han metido en Vietnam y demás? Que uno dice, bueno, aparte de intereses políticos, está raro, está extraño. Entonces, por un lado, no sé, a mí esta teoría me gusta, y esta conspiración de los Illuminati me gusta, y siento como que sí tenemos ahí algo raro en el cual podemos extrañarnos, aunque la nieguen y demás. Sí, de mi parte yo creo, o sea, junto con, como lo discutí con los masones, como lo discutí con los masones, con Yanka, porque eso fue el podcast que hizo él prácticamente, estaba medio muerto, yo. Entonces, yo lo discutía con él y yo le decía que puede ser una posibilidad, ¿por qué no? Hay miles de corrientes de pensamiento que están colisionando una con otra todos los días y que forman otras corrientes de pensamientos nuevas en las que toman cosas de aquí, cosas de allá y cosas de todo lado y comparten. ¿Por qué no puede ser una corriente de pensamiento que pueda estar en el secretismo? Yo sí puedo creer que puede llegar a ser cierto. Sin embargo,
desde mi punto de vista no considero que tenga una influencia tan grande como para mover cuerdas y mover hilos, y mover artistas, mover etcétera, etcétera, etcétera. Aunque yo sé que se dice que son personas muy influyentes, muy acaudaladas, de mucho dinero, que pueden llegar a influir o pueden llegar a utilizar su dinero para mover las cosas a su favor. Pero bueno, ese fue el tema de esta semana. Espero les haya gustado el video, el programita. Si les gustó, dejen su comentario, dejen su like. Pónganos ahí qué piensan ustedes, no sé, qué teoría se les viene a la cabeza, qué les gustaría que hiciéramos. Y por lo pronto yo les recuerdo las redes sociales de Exa para que los sigan en todas las redes sociales. Instagram y en TikTok pueden buscarlos como ExaCR. En Facebook, YouTube y Twitter pueden buscarlos como ExaFM Costa Rica. Y en Twitch los pueden buscar como ExaFM 1027, donde constantemente hay streamings. Yo estoy jugando Fortnite, por ahí está Guppy jugando FIFA, está Vivi jugando Tomb Raider ahorita. Está Chris por ahí jugando Minecraft a veces o reaccionando a cosillas de YouTube. Y a veces también está nuestro jefe Eric haciendo una que otra cosa ahí, reaccionando a videos, jugando. Bueno, en fin, hay mucho contenido para que busquen y se entretengan. Por lo pronto yo les recuerdo que yo soy Roger Carvajal y un gusto haberlos acompañado esta semana. Está mi compañero Yanka Hernández y nos pueden buscar en las redes sociales ahí como aparecen abajo de nuestros nombres. Nos vemos la próxima semana con el tema de Jim Carrey. Pura vida. Buenas noches, exasperados.